Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés y hoy quiero hablar un poco sobre cómo a mí me ha tocado superarme día a día en estos últimos meses de pena, vergüenza. Soy una persona, o era una persona muy penosa, una persona que sentía vergüenza de sí misma por su físico, por su manera de hablar, por su manera de pensar, por su manera de accionar. Era una persona muy penosa, una persona que no iba a llegar a nada en la vida, una persona que no veía cómo poder crecer de una manera organizada, de una manera fundamental. Les digo a todas aquellas personas que son penosas y que tienen vergüenza de sí mismas por no tener un físico, una mente inteligente, que si yo estuve en tu posición y pude superarme, tú también te puedes superar. Te digo que si tú quieres progresar día a día en ti, tienes que ser consciente que tienes que leer un libro de autorreflexión que te ayude a crecer de manera consciente y de manera espiritual también. También tienes que mejorar tu físico, aún así tengas six-pack y todo. Te digo que obviamente tienes que mejorar tu físico y tener un físico, porque un físico va a hablar de la persona que tú eres. Te digo que si tú quieres también ser una persona que no sea una persona que le dé pena hacer las cosas, ni decir la verdad, ni tener vergüenza de sí misma, tienes que enfocarte, tienes que estar consciente de que la única manera de que tú puedas quitarte la vergüenza y la pena es lanzándote a la situación. Lanzándote a la situación me refiero a sobreexponerte, exponerte ante las personas, ante las situaciones, ante todo, aquella situación que te ponga la vida para tú poder afrontarla. De cierta manera te tienes que enfrentar a las situaciones que te ponen para poder superar el miedo, la pena y la vergüenza y las otras demás cosas, pero estoy hablando entre pena y vergüenza, que las personas se quedan ahí paralizadas por la pena y la vergüenza. Todas aquellas personas que se paran por la pena y la vergüenza son aquellas personas que se sientan inseguras de sí mismas, porque no sienten seguridad, confianza en sí mismas de poder continuar ante la situación. Sienten que la situación es más que ellos cuando realmente es todo lo contrario. Tú mismo te limitas porque eres inseguro de ti mismo. Si tú supieras el valor que tú tienes como persona, como humano, estarías 100% consciente de que las situaciones que te puedan llegar a pasar en la vida son situaciones que a la hora de la verdad no son malas, sino que simplemente son formas de superar tú la vida y de ver la vida de una manera distinta. Tienes que entender que la pena no te va a llevar a nada, la vergüenza no te va a llevar a nada, el miedo no te va a llevar a nada. Al contrario, te va a retrasar tiempo de crecimiento, tiempo de poder progresar en la vida. Si tú supieras lo importante que es para ti quitarte la pena y la vergüenza, créeme que estuvieras avanzando muchísimo, muchísimo, porque yo siento que he avanzado muchísimo para lo que yo venía poniendo el trabajo y obviamente a nadie le importa. Pero antes era una persona que no podía ni siquiera hablarle a la cámara. Y mírame ahora, te estoy ayudando y te estoy dando el ejemplo de que si yo lo hice, que era la persona más penosa del mundo, tú también lo puedes hacer. Sin pena, sin nada. Obviamente las primeras veces da pena. Pero obviamente fue porque me sobrepuse a la situación y pude lograrlo, superar esa situación. Pude ser una persona que pudo superar ese miedo, esa pena y esa vergüenza de poder hablar frente a la cámara. Te digo que lo conveniente y siempre mi manera de ver la situación es que te afrontes a las situaciones que te pone la vida para que así se te quite la pena y la vergüenza ante personas, todo. Tienes que sobreexponerte obligado. Si quieres progresar, que se te quite la pena y la vergüenza es importante. Con pena y vergüenza no vas a llegar a nada. Lo importante es que tú crezcas día a día.